Muy buenas magos y bienvenidos de nuevo al canal. Esta semana los índices mundiales han temblado, dejando a todos con una pregunta. ¿Qué está pasando en los mercados financieros? No te preocupes, en este vídeo vamos a analizar desde cero y paso a paso lo que está moviendo el mundo de las inversiones. Vamos a desglosar las caídas recientes, identificar patrones clave y lo más importante, anticiparnos a los posibles movimientos futuros para que estés un paso adelante. Prepárate para un análisis profundo, claro y sin rodeos. Si eres un amante de los mercados financieros y quieres estar siempre informado, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún nuevo vídeo que subamos al canal. Ahora sí, mago, ponte cómodo, ¡que empezamos! Pues muy bien, mago, vamos a analizar los activos más importantes de los mercados financieros, índices americanos, materias primas, VIX, dólar, Bitcoin, intentando adelantarnos a posibles movimientos futuros, detectando oportunidades clave de trading para la semana que viene. Obviamente iremos actualizando los análisis en los directos diarios que venimos haciendo en la sesión de Nueva York, ¿vale? Ahora sí, empezamos con los índices americanos, gráfico semanal. Podemos ver que esta semana es una semana bastante bajista, obviamente ha dejado el precio una vela envolvente. Veníamos avisando que el estocástico nos estaba marcando una zona de sobrecompra, la verdad que bastante extrema. El RSI no ha llegado a una zona de muy sobrecompra, sí la parte alta, pero no sobrecompra. Y podemos ver cómo el estocástico ya nos está marcando o las bandas se habían cruzado hacia abajo, ¿vale? ¿Qué estaríamos esperando en el SP500? Un retroceso del último impulso. Ahora veremos, no sé si va a venir a testear la directriz de los mínimos crecientes o va a hacer un retroceso a la zona del 50% aproximadamente, ¿vale? Por aquí podemos trazar unos mínimos crecientes, como digo, ¿vale? Estructura claramente alcista, pero mirad, si el precio viene a testear esa zona de soporte, va a ser una caída muy abultada. No creo que se dé, pero siempre en los mercados es posible. Y si trazamos este máximo con este de aquí, podemos ver cómo el precio ha alcanzado una zona de resistencia muy importante y desde ahí ha tenido una reversión bajista, pues la verdad que bastante brusca, ¿vale? Entonces, como tenemos interés vendedor de toda esa vela semanal, como el estocástico se encuentra en una zona de sobrecompra bastante extrema, vamos a trazar el fibo de todo esto. Vamos a intentar marcar zonas de compra del mediano a largo plazo. Obviamente marcaríamos la zona del 38-50% y claramente la zona del nivel 61. Y luego también la directriz de los mínimos crecientes, que dudo mucho que la alcance, pero obviamente hay que marcarla porque es una zona de compra. Estos serían zonas de compra del largo y mediano plazo, ¿vale? Ahora bajamos a un gráfico diario y podemos detectar que el precio, pues en los últimos días sí que nos ha mostrado bastante interés vendedor. Vamos a quitar esta directriz porque ya sabemos que se encuentra el precio en una zona de resistencia, y lo que podemos ver aquí primeramente es una zona de soporte importante, ¿vale? Vamos a marcar esta zona de aquí de soporte. Vamos a marcar un mínimo, el mínimo más bajo, 6.207, 6.207,1, 6.000, sí, este de aquí es el mínimo más bajo. Durante inicio de la semana que viene, el día lunes, es probable que el precio venga aquí a esta zona de liquidez, haga una toma de liquidez, haga saltar stops de toda la gente que se está posicionando en largo sin esperar ningún tipo de confirmación, porque obviamente toda esta zona de aquí está llena de órdenes de stop. El precio lo sabe, puede ser que venga a manipular, y si deja buena vela por ahí, obviamente en un gráfico diario vamos a tener mucha mejor confirmación. Podemos buscar algún tipo de largo. Ese largo es probable, es posible que sea un retroceso de la vela semanal que acabamos de ver. Entonces, si el precio por aquí nos posicionamos en compra, podemos buscar un largo desde todo el impulso a la zona más o menos del 50-38%, ¿vale? El 50% vamos a marcar y el nivel 61. Ahí podríamos buscar un largo hasta esa zona. Si el precio luego subiendo por ahí nos deja una vela martillo, una vela envolvente bajista en gráfico diario, y finalmente el precio acaba rompiendo esa zona de soporte, lo que es soporte lo puede volver a convertir en resistencia, es probable que vaya a crear una figura de vuelta tipo hombro
cabeza, hombro, ¿vale? Si agarramos la altura de esta cabeza y la proyectamos en la posible ruptura, nos va a dar una zona objetivo. ¿Cuál zona objetivo? Más o menos venir a testear. Yo creo que, mirar, aquí tenemos también una zona de soporte muy relevante. Si el precio acaba perdiendo esa zona de soporte, esa media móvil de 200 sesiones, yo creo que el recorrido bajista hasta el 50% va a ser lo más probable. Si aguanta desde ahí, podemos tener movimientos alcistas. Si viene a testear la zona del nivel 61, que es la línea de puntos, obviamente son zonas de compra, pero habría que esperar una clara confirmación. Entonces yo, para no liarme en análisis muy futuristas, vamos a ver si durante esta semana el precio nos deja una buena vela por aquí en esa zona de soporte. Si es una vela martillo, mucho mejor que una vela de H1, y desde ahí vamos a buscar un largo hasta el retroceso más o menos del 38-50%, y por ahí vamos a intentar posicionarnos en venta. ¿Vale, magos? Así que para aquellos que quieran operar el largo se puede, para los que no les gusta operar retrocesos, pues espera que el precio alcance esta zona si es que la alcanza, y desde ahí buscar un nuevo corto hasta la zona de soporte. ¿Vale? Así que este es más o menos el escenario que yo puedo anticipar o podemos ver para inicios de la semana que viene. Como digo, obviamente vamos a ir actualizando todos estos análisis en los directos que vamos haciendo en la sesión de Nueva York, ¿vale? Vamos con el Nasdaq 100, vamos con ese gráfico semanal. Podemos ver en Nasdaq 100 también una vela bastante bajista, una vela envolvente. Nasdaq 100 también en la zona de sobrecompra, el estocástico ya cruzado hacia abajo, por lo tanto retrocesos del estocástico a una zona intermedia que se estabilice y que luego vuelva a cruzar para arriba, yo creo que sería lo mínimo que deberíamos de esperar, ¿vale? No creo que alcance la zona de sobreventa, pero sí una zona intermedia, ¿vale? Y por aquí, pues igual que en el SP, teníamos una directriz de máximos crecientes uniendo estos dos movimientos alcistas, y si agarramos este máximo de aquí, pues es una zona clara de resistencia, una caída bastante brusca. Luego aquí hay una zona de soporte importante, y luego lo que estaríamos esperando es eso, ¿no? Retrocesos a la zona más o menos del 50% como mínimo de todo ese movimiento alcista. Vamos a marcar 50-38 y obviamente nivel 61, que es lo mínimo que esperamos como retroceso en gráfico semanal. Quitamos Fibo, zonas de compra, vamos a un gráfico diario. Bueno, ¿qué podemos ver? Que el precio habría roto. Aquí tenemos esta directriz de mínimos crecientes, que el precio ya la habría roto, ¿vale? Entonces el retroceso de todo el movimiento es bastante probable. Sí que es verdad que por aquí también tenemos una directriz de mínimos crecientes un poquito o bastante menos vertical, que por ahí sí que pueden entrar algún tipo de compra, ¿vale? Que es prácticamente donde se encuentra el precio ahora. Si tenemos una manipulación de estos mínimos de aquí, de esa zona de soporte, y nos deja una buena vela martillo, si es diaria, mucho mejor que en H1, por ahí podríamos buscar algún tipo de compra, algún tipo de largo, pero es probable que este movimiento alcista sea un retroceso de la vela semanal, ¿vale? Luego, cuando el precio rompa la directriz, rompa esa zona de soporte, si es que lo hace, retrocesos para continuar vendiendo como mínimo hasta la zona del nivel 61. Así que el escenario que esperamos en el SP500 y en el Nasdaq 100 es muy parecido. Manipulación de mínimos anteriores, manipulación de directriz, manipulación de la zona de soporte, un movimiento alcista hasta un retroceso del 50% de la vela semanal, ¿vale? A modo de ejemplo, por ahí buscaríamos algún tipo de corto, ¿vale, magos? Así que los índices sí que quizá podamos tener algún tipo de movimiento alcista a inicios de la semana, pero luego, viendo esta vela semanal que nos ha dejado, lo más probable es que el mercado continúe cayendo. Pasamos a materias primas, vamos con petróleo. Vamos a ver la vela semanal. Bueno, ha sido una vela que cierra en positivo, con bastante mecha, eso sí. Vamos a marcar por aquí esta zona de resistencia, posible zona objetivo alcista. Y bueno, vamos a un gráfico diario. Bueno, sí cierra alejada, pero es una vela envolvente, ¿eh? Vamos a un gráfico diario. La estructura en diario es alcista. Aquí tenemos la superación de este máximo anterior, ¿vale? Máximos crecientes, por lo tanto es bastante positivo. Vemos como el precio partió de una zona de soporte, de una directriz de mínimos crecientes. Mirad cómo esta vela diaria envolvente ya nos marcaba que estaba aguantando muy bien la zona de soporte, y la explosión alcista es bastante relevante. Como tenemos cierto interés o bastante interés vendedor de los últimos días, viernes y jueves, vamos a trazar el FIBO de este movimiento y vamos a marcar la zona de compra. 38-50%, esa media móvil de 200 sesiones.
Con una vela de H1 quizá no sea suficiente, sí que es verdad que ya están empezando a entrar las primeras compras, vemos como la media móvil de H1 coincide con la media móvil de 200 sesiones prácticamente en gráfico diario, y por aquí ya estarían empezando a entrar las primeras compras. Vemos una vela martillo, luego por aquí velas de compra. Es probable tener algún tipo de movimiento alcista, sí que es verdad que aquí hay una zona ahora mismo de resistencia, anterior soporte, ruptura y para abajo. Entonces, si buscamos algún tipo de largo en petróleo, sería hasta esa zona. ¿Qué podemos esperar para tener mayor confirmación? Obviamente una vela diaria. Si el día lunes deja por aquí alguna vela martillo, podríamos intentar posicionarnos en compra ya de cara al día viernes. Muchas veces el sentimiento que tenemos a finales de semana, es decir, el viernes, no tiene nada que ver con el sentimiento que podemos tener el día lunes, ¿vale? Y luego la siguiente zona de compra, si el precio el día lunes continúa cayendo, pues claramente sería la directriz de los mínimos crecientes. Entonces, estas dos serían mis dos zonas de compra en petróleo, como mínimo hasta los 69,31, que es esa zona de resistencia que hemos marcado ahora. Si el precio rompe al alza, claramente iríamos a buscar este máximo de aquí, incluso movimientos más alcistas, ¿vale? Si vamos a un gráfico de H1, vamos a detectar por aquí algún máximo relevante después de esta gran caída, alguna zona de liquidez, y mirar cómo el precio cayó a plomo, y sí que es probable que venga a visitar este máximo de aquí, ¿vale? De los 78,43, y luego este máximo de aquí en H1, como mínimo los 75,54. Luego no veo ninguna zona relevante, así que si el precio continúa con la estructura alcista, es probable que tarde o temprano alcance como mínimo la zona de los 75,54, ¿vale? Así que en petróleo estamos largos, lo único que pues esperamos una confirmación diaria mucho mejor que una confirmación de H1. Por parte del oro, vamos a ver cómo se ha comportado esta semana. En el oro estaríamos bastante bajistas, de hecho la vela de la semana pasada fue una vela muy bajista, pero la de esta semana ha sido una vela muy alcista, o sea, no hemos tenido continuidad de la vela martillo. Sí que es verdad que en temporalidad diaria el precio, esta gran consolidación tipo triangular, mira como aquí tenemos unos mínimos crecientes, bueno, se pueden agarrar hasta este de aquí, ¿vale? Directriz, mínimos crecientes, máximos decrecientes, ahí, y la vela diaria del día miércoles ya cerró por debajo de la directriz y cerró por debajo del mínimo anterior relevante. Ahí lo podemos ver el cierre, ¿vale? Aquí lo intentó, aguantó, pero finalmente el cierre fue por debajo, lo que con el fundamental que tuvimos el viernes, el día de ayer, el precio en el oro ha subido muchísimo. Es probable que esté haciendo un pullback, un retroceso de este movimiento bajista, ya que tenemos mínimos decrecientes, pues es probable, ¿vale? Si agarramos la altura de esta figura en consolidación triangular y la proyectamos en la ruptura diaria, nos vamos a dar cuenta que el objetivo bajista en el oro es bastante relevante, es venir a testear esta zona de soporte en torno a los 2850, ¿vale? ¿Va a alcanzar esa zona? El tiempo lo dirá. Entonces, como tenemos este movimiento bajista, este impulso al alza, bastante interés comprador, vamos a trazar el fibo de todo este movimiento, y yo para buscar ventas en el oro el día lunes no haría mucho. Vemos que la vela cierra prácticamente en máximo. Yo lo que esperaría el día lunes es una vela martillo en la zona del 38-50%. ¿Por qué? Porque obviamente el precio puede continuar subiendo. ¿Hasta dónde? Pues hasta la directriz de los máximos decrecientes, que es una zona clara de resistencia. Entonces, bueno, pueden pasar varias cosas, obviamente. No tenemos la bola de cristal, pero esto es una zona clara de venta, y si el precio por ahí, en la zona del 50, la directriz 38, deja una vela martillo el día lunes, yo seguramente de cara al día martes o el mismo cierre del día lunes me intentaría posicionar en venta, como mínimo a testear esta zona de soporte, ¿vale? Estos mínimos anteriores. Luego, si el precio acaba rompiendo hacia abajo, sería una señal bastante negativa en el oro, que esperaríamos retrocesos para continuar vendiendo, ¿vale? Si el precio no deja ningún tipo de confirmación y continúa subiendo, yo creo que solamente compraría el oro si es capaz de romper este máximo. Si el oro durante la semana rompe ese máximo, ya tendríamos nuevamente máximos crecientes,
esperaría un retroceso, una buena confirmación en diaria para el posicionamiento en compra. ¿Vale? Pero ahora el oro se encuentra en un momento bastante crítico. Veremos cómo se acaba desarrollando durante la semana que viene, ¿vale? Vamos a ver el VIX rápidamente. El día viernes subiendo el VIX un 21,90% y llegó a subir un poco más. Mirad cómo alcanzó una zona de resistencia importante. Pero el día jueves el VIX ya nos estaba anticipando un posible movimiento alcista. Bueno, el día miércoles nos dejó nos dejó una vela envolvente. Luego el día miércoles una vela con muchísimo rechazo martillo, pero mirad el día jueves. Vuelve a dejar una vela envolvente y un movimiento alcista muy potente, cerrando el VIX por encima de la media móvil 200 sesiones, testeando esta zona clara de resistencia. Si el precio, el VIX, acaba rompiendo esa zona de ahí, pues es probable que esté activando una figura por aquí tipo doble suelo, ¿vale? Eso nos podría llevar a un movimiento en el VIX en torno, quizá esta zona de aquí la pueda visitar, ¿eh? Ya sabemos que subidas en el VIX nos repercute en caídas en los índices, ¿vale? Si agarramos la parte más conservadora de esta figura de aquí y la proyectamos en la ruptura, pues mirar cómo nos llevaría a la zona de los 28 aproximadamente. Y ahora estoy viendo también esta directriz de máximos decrecientes, el precio, vemos esa zona de resistencia, pues el día lunes la habría roto al alza, ¿vale? Puede ser que esto sea una cuña bajista que se acaba desarrollando al alza, pues puede ser, ¿eh? Mirar esta figura en consolidación, esta cuña, tenemos el cierre diario por encima de la directriz claramente. Si agarramos la altura de esta cuña bajista y la proyectamos en la ruptura, mirar dónde nos lleva la zona objetivo, a venir a buscar ese máximo de ahí, esa zona pivote, esa zona de confluencia. Así que si el VIX continúa subiendo, es probable que tenga algún tipo de retroceso a inicios de la semana que viene, pero si el VIX hace pullback, los índices subirán, y cuando el VIX suba, los índices deberían de caer, ¿vale? Así que consolidación bajista desarrollada al alza en el VIX. Si vamos a ver cómo se ha comportado el índice del dólar, el DXY, vamos a un gráfico semanal, podemos ver que sí, que la vela semanal cierra bastante alejada de los máximos, pero no deja de ser una vela envolvente en cuerpo, ¿vale? Si bajamos a un gráfico diario, podemos ver como tenemos un claro cambio de estructura. Veníamos anticipando ya movimientos alcistas en el índice del dólar. Cuando rompió este canal bajista, tenemos la ruptura, luego un pullback, una vela envolvente justamente en la directriz. Si trazamos FIBO de este movimiento, podemos ver como el índice del dólar vino a la zona del 38-50% y dejó una vela envolvente. ¿Qué ha hecho el precio? Alcanzar el target número 2 de la extensión del FIBO, ¿vale? Y ahora ha tenido un retroceso muy fuerte, muy brusco. Si nosotros agarramos la altura de este canal bajista y lo proyectamos en la ruptura, todavía podemos ver como el precio no ha alcanzado el objetivo, que es prácticamente venir a testear este máximo, y luego ya veremos cómo reacciona, ¿vale? Tenemos un movimiento bajista muy fuerte, interés vendedor, vamos a trazar el FIBO de este movimiento, luego también vamos a trazar una directriz de mínimos crecientes. El precio perfectamente puede venir a testear esa directriz, pero lo importante de aquí es que tenemos ya el cambio de estructura, máximo más alto, ¿vale? Y aquí ya nos venía avisando de mínimos crecientes. Puede ser que el precio vuelva a la directriz para dejar un mínimo creciente, o puede ser que por la zona del 38-50% nos deje buena vela. De momento el cierre del día viernes, vamos a ver, fue un cierre que cerró por encima del nivel 50. Curioso, pero justamente por encima del nivel 50. ¿Sería buen momento de comprar el índice del dólar? Bueno, habría que esperar. Bajo mi punto de vista, yo creo que por esta zona de aquí del 38-50% es probable que el precio caiga un poquito más, pero si el cierre del día lunes es una vela martillo, por ahí podríamos buscar algún tipo de largo, ¿vale? Zona objetivo, vamos a ir a buscar este máximo de aquí, con el máximo que nos marcaba la altura del triángulo, es decir, desde este máximo de aquí hasta el máximo de la misma vela del día viernes. Todo eso sería la zona objetivo alcista en el índice del dólar, siempre y cuando nos deje buena confirmación de compra, porque obviamente puede continuar cayendo
hasta la directriz, ¿vale? Así que hay que esperar confirmaciones interesantes. Como hemos dicho antes, una confirmación diaria es muchísimo más robusta que una confirmación en H1, ¿vale, magos? Ahora vamos a ver la contrapartida, que sería el euro dólar, que ha subido muchísimo el día viernes. Vamos a un gráfico semanal. Podemos ver como la vela semanal es una vela que sí que cierra muy alejada de los mínimos, como hemos visto en el índice del dólar, pero no deja de ser una vela envolvente en cuerpo, ¿vale? Y en un gráfico diario podemos detectar aquí un cambio de estructura. El precio ya empieza a tener máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Si trazamos una directriz de largo plazo, desde este último movimiento alcista, podemos ver cómo el precio rompió la directriz, ¿vale? Aquí ya nos avisaba, se recuperó y luego la ha roto. Como mínimo, yo pienso que el precio en el euro dólar debería de caer. Vamos a trazar por aquí una directriz de máximos decrecientes, una zona clara de resistencia y luego una zona pivote importante. Mirad, anteriormente fue resistencia, luego lo convirtió muy bien en soporte. Tenemos la ruptura con esa gran vela del día miércoles. El día martes ya nos estaba anticipando que el cierre diario fue justamente por debajo de ese mínimo anterior, ¿vale? Esa zona de soporte, el precio podía haber rebotado hasta nuevamente esta zona de aquí, pero podemos ver como la vela diaria ya cerró por debajo de ese mínimo, anticipando el siguiente movimiento bajista. Cuando tenemos un movimiento bajista brusco y aparece este tipo de vela, ese tipo de vela martillo, el giro en V es bastante probable. Entonces, como tenemos mucho interés comprador del día viernes, vamos a trazar el FIBO de este movimiento y mira cómo el precio ha cerrado justamente por debajo del nivel 50. ¿Puede continuar subiendo más? Obviamente sí, yo no sé lo que va a hacer el precio, pero el euro dólar se encuentra en una zona clara de ventas. Y si medimos la altura de este doble techo, de este triángulo en consolidación, tras la ruptura hacia abajo, vamos a medir la parte más conservadora y la vamos a proyectar en la ruptura. Podemos ver cómo el objetivo todavía no lo ha cumplido. Entonces debería, por análisis técnico, el euro dólar de continuar cayendo hasta la zona del 1.1338 como mínimo, ¿vale? ¿Qué voy a esperar yo en el euro dólar para intentar vender? Pues lo que estamos esperando prácticamente todos los activos, ¿no? Una vela martillo bajista el día lunes. ¿Por qué? Porque si yo vendo aquí, el precio puede venir hasta la directriz y va a ser un flotante negativo de unos 160 pips. No creo que sea muy aconsejable eso. Sin embargo, el día lunes puede ser que venga a manipular un poco. Si dejo una vela martillo por aquí, voy a buscar un corto como mínimo hasta el mínimo anterior, pero incluso puede dilatarlo e incluso continuar cayendo, ¿vale? Si bajamos a un gráfico de H1, podemos ver como en el nivel 50% el precio ha tenido una reacción bastante interesante bajista. Vamos a marcar, vale, ya está marcado el FIBO, esto lo quitamos. Sí que es verdad que por aquí habían unos máximos relevantes, que esto es lo que yo me espero que venga a visitar el día lunes, ¿vale? Que venga, que los visite. Si deja alguna vela martillo por aquí en gráfico de H1, se podría intentar vender, pero a mayor temporalidad, señal mucho más robusta. Si no nos gusta vender por aquí, lo que podemos esperar es nuevamente un cambio de estructura, es decir, que el precio en el retroceso, teniendo en cuenta que es un retroceso potente, haga por aquí tipo doble techo, ruptura de la zona de este mínimo, pullback para empezar o continuar vendiendo, ¿vale? Por aquí sería una entrada bastante agresiva. Si esperamos un cambio de estructura, pues sería una entrada mucho más conservadora. Como digo, yo no sé lo que va a hacer el precio, solamente intento anticiparme a los posibles movimientos y yo creo que el euro dólar claramente debería de empezar o de continuar ese movimiento bajista, ¿vale? Pero puedo estar equivocado, que el precio venga a la directriz y que incluso rompa al alza, ¿vale? Si medimos FIBO de este último impulso, ¿vale? Podemos ver como el precio vino a la zona del 50% y ha tenido una reversión muy potente también. Entonces cabe la posibilidad de que esto es un impulso, haga aquí tipo doble techo, que no cumpla el objetivo y que desde ahí el precio continúe subiendo. Es que todo puede pasar. Entonces vamos a ir dándole seguimiento día a día a todos los activos importantes, ¿vale? Y ya para finalizar el vídeo, para que no se haga muy tarde,
Vamos a ver cómo está reaccionando Bitcoin el día de hoy. Todavía quedan un día y 15 horas para el cierre semanal, pero va a ser un cierre semanal de momento envolvente bajista, con bastante sobrecompra, con divergencias, ¿vale? No de este máximo a este, pero sí del máximo anterior al siguiente, ¿vale? Entonces, si trazamos FIBO del último impulso, vemos como el precio ya habría testeado el nivel 61, que es lo mínimo que esperamos como retroceso, pero obviamente puede continuar cayendo más, ¿vale? Vamos a marcar las zonas de compra, 38-50%, y luego por aquí sí que es verdad que hay una directriz de mínimos crecientes y el precio pues la puede utilizar como zona de soporte. Entonces vamos a trazar esta directriz y es prácticamente donde se encuentra el precio. Ahora, desde ahí podría tener algún tipo de vela interesante diaria, algún tipo de vela martillo y continuar con el movimiento alcista. Eso sí que se puede dar. Si por aquí trazamos una directriz uniendo estos máximos, podemos ver cómo lo que anteriormente fue una zona de resistencia, de momento lo está convirtiendo bastante bien en soporte. Sí que es verdad que las cuñas alcistas, los triángulos alcistas se suelen desarrollar hacia abajo, ¿vale? Pero esto finalmente se ha desarrollado al alza. Si agarramos la altura de esta figura y lo proyectamos en la ruptura, Bitcoin tiene un objetivo alcista hasta la zona más o menos de los prácticamente los $150.000. ¿Vale? ¿Se va a cumplir o no? No lo sé. ¿Va desde ahí a continuar subiendo? No tengo ni idea. ¿Va a hacer un retroceso más profundo a la zona del 38-50%? Puede ser. Puede ser que haga un retroceso de estos dos ciclos alcistas, ¿vale? Cuando ya tenemos 2-3 ciclos alcistas, el precio muchas veces hace un retroceso en conjunto, ¿vale? Para luego continuar subiendo. Así que bueno, vamos a darle seguimiento. Primero mantenemos FIBO del último impulso en gráfico diario. Podemos ver que se encuentra en la zona del 60%, es una zona de confluencia bastante importante por las dos directrices, mínimos crecientes y zona de resistencia que lo está convirtiendo bien en soporte. Sí que es verdad que la vela diaria el día de ayer no es muy buena. Si el día de hoy dejar una vela martillo por ahí, se podría empezar a mirar un posicionamiento en compra. Si el precio rompe la directriz y viene al 50-38%, continúa la estructura siendo alcista, pero no me gusta tanto porque la directriz la ha roto. Y si el precio desde ahí no respeta nada y continúa cayendo, pues lo que haríamos sería trazar el FIBO de los dos movimientos en completo. Trazaríamos FIBO de todo esto y marcaríamos las siguientes zonas de compra. 38-50%, que coincide con esa media móvil de 200 sesiones gráfico diario, y con la zona del nivel 61, que no la solemos operar, no es nuestra zona favorita, pero sí entendemos que muchas veces el precio testea ese primer nivel de retroceso del FIBO y luego continúa con el movimiento alcista, ¿vale? Así que bueno, esto sería anticipar mucho el movimiento. Vamos a centrarnos en el FIBO del último impulso. Si durante esta cierre de semana o la semana siguiente por aquí nos deja buena vela, podríamos intentar comprar Bitcoin teniendo en cuenta la correlación con los otros activos, ¿vale, magos? Así que bueno, análisis la verdad que bastante interesante para prever un poquito los movimientos de la semana que viene. Como he dicho en repetidas ocasiones, vamos a estar dándole seguimiento en los directos que hacemos a diario en la sesión de Wall Street, ¿vale? Así que nada, magos, si os gustan este tipo de análisis, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo podéis dejar saber en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal, si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda. Y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo, magos, y chao.